desde Buenos Aires. Valeria Carrera Pereira, socióloga, integrante del Instituto Argentina Grande. ¿Cómo estás, Valeria? Buen día, bienvenida a la mañana de Punto Uno Extrem. No, Valeria no, Violeta, ¿no? Sí, efectivamente, Violeta. Hola, buenas, ¿cómo va? Buen día, Violeta, discúlpame. No, por favor, no pasa nada. Bueno, publicaron la semana pasada 2 informes, uno alrededor del trabajo desprotegido y otro de lo que es el desempleo blue, trabajando como siempre trabaja el instituto alrededor de datos y estadísticas firmes. ¿Qué fueron encontrando en cada uno de estos 2 informes? Bueno, primero que no es una sorpresa para nadie, pero que está en niveles récords, en los niveles más altos, el indicador que nosotros tenemos de trabajo desprotegido, que es una forma que tenemos de clasificar a los trabajadores independientemente de si son asalariados, de si son cuentapropistas, es decir, a los ocupados totales, según los grados de protección que tienen. Es decir, si son personas que, por ejemplo, ante una crisis económica como fue la pandemia, podían sostener sus puestos de trabajo o, por el contrario, perdían sus ingresos mensuales por una vicisitud de la vida como puede ser una pandemia, o incluso cuestiones personales como puede ser un embarazo o tener que ir al médico. Los trabajadores desprotegidos son trabajadores que justamente no tienen esa red de protecciones y si, por ejemplo, se lastiman y no pueden trabajar, pierden esos ingresos, no tienen un colchón que les dé un manto de protecciones que les permitan jubilarse y ese tipo de cuestiones. Lo que nosotras detectamos es que desde el principio de 2024, los datos son del primer trimestre de 2026, contra el primer trimestre de 2024 se crearon 626.000 puestos de trabajo desprotegidos y se destruyeron en el mismo periodo 56.000 puestos de trabajo protegidos, privado protegido, y alrededor de 200.000 puestos de trabajo públicos. De vuelta, como decía, es llamativo que continúe creciendo el trabajo desprotegido y que estemos en los picos, porque es un indicador que no encuentra techo, ¿no? Digo, empeora trimestre a trimestre. Eso, si querés, es llamativo, pero a la vez cuando uno ve el modelo económico, la destrucción de los puestos de trabajo registrado, privado y público mes a mes con los datos de CIPA, era esperable que los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC arrojaran datos similares. Quiero volver a una de las cuestiones, porque a veces parece raro, ¿viste? Vos decías, se crearon 656.000 puestos de trabajo desprotegidos, y porque me parece que también está un poco en la lógica de lo que plantea el presidente cuando se defiende el otro día. Después vamos a hablar del desempleo y del desempleo blue, como ustedes denominaron. ¿Qué significa esto de que se crearon puestos desprotegidos? Que lo que aparece en el mercado es cada vez peor para los trabajadores. En algún punto, ¿hay alguna correlación entre cómo encuentran quiénes son las personas o los trabajadores y qué tipo de trabajos es a los que van estos trabajadores que van a puestos más precarizados, más desprotegidos, como marcan ustedes? Bueno, sí, efectivamente lo que vemos es que el deterioro del mercado laboral no se traduce en un aumento, si querés, que eso es común a ambos indicadores del instituto, no se traduce en un aumento del desempleo oficial tal como lo mide INDEC. Nosotros vemos que todos los meses se pierden puestos de trabajo privado registrados y puestos públicos registrados. Esa caída del trabajo registrado no redundó en un aumento marcado del desempleo tal como lo mide INDEC, que son personas que no trabajaron ni siquiera una hora remunerada la semana anterior a ser encuestadas. Bueno, lo que está pasando es que esas personas que pierden el trabajo en relación de dependencia formal están rebuscándoselas y encontrando maneras de poder continuar trabajando en trabajos muchas veces de baja productividad y trabajos que están que justamente son muy, muy desprotegidos, que están en la informalidad y que no les dan seguridades, muchas veces con remuneraciones bajas y de vuelta, sin un entramado de protecciones que les den cierta regularidad y estabilidad en el puesto. Sí, pienso y ahora que repaso el informe, digo, un trabajador desprotegido, podemos suponer un cuentapropista que tiene un monotributo y que tiene una cantidad de horas de trabajo, que entonces a los términos de el trabajo propiamente, digo, él está registrado porque se paga su monotributo, tiene su obra social, pero llega a tener un accidente laboral, queda
en condiciones de no puede trabajar por diferentes situaciones, directamente no cobra. Esa sería la diferencia, digamos, entre un trabajo informal y, si se quiere, esta categoría que ustedes bien están construyendo de desprotección laboral. ¿Puede ser? Sí, en verdad nosotras cruzamos como 12 variables donde buscamos justamente reconocer inclusive los trabajadores, cuentapropistas, paguen monotributo o no paguen, independientemente de si están haciendo esa cuestión más de facturación legal. Si tienen estabilidad en el puesto, es decir, tenés capital propio, tenés tus propias herramientas de trabajo, trabajás en ese puesto hace más de un año y sos cuentapropista monotributista, bueno, entendemos que tenés un trabajo con cierta estabilidad que te garantiza que tal vez un mes no podés trabajar, pero que tenés armado un esquema de trabajo que te permite después retomar ese trabajo, ¿no? Que marca que hay cierta estabilidad en el puesto. Si querés, estamos buscando, nosotras cuando recortamos esas variables en la encuesta permanente de hogares, lo que buscamos son los trabajadores que no tienen ni siquiera estabilidad, que no tienen ni siquiera capital propio, es decir, la desprotección más cruda, ¿no? Y si querés, igual, de todas maneras, más allá de lo que estamos viendo nosotras con nuestro indicador, es importante señalar que si bien viene creciendo la cantidad de monotributistas, no viene creciendo al mismo ritmo que se están destruyendo los puestos de trabajo formales. Acá hablando de los datos del sistema previsional argentino, que son mensuales y que son datos de registro. En el último año se perdieron más de 140.000 puestos de trabajo registrados y se crearon solamente 49.000 monotributos, no nuevos. Digo, el aumento del monotributo ni siquiera está alcanzando para absorber, en términos de formalidad ahora, la destrucción de los puestos de trabajo registrados que se están haciendo en el sector formal. Por otro lado, volviendo al indicador, y veo que ahí que en el grafo está, efectivamente lo que identificamos, más allá del dato agregado del 45% de los trabajadores hoy son trabajadores del sector privado desprotegido, lo que identificamos es que no se da de todas maneras por igual en todos los grupos etarios o de género. Vemos muy marcadamente un aumento entre jóvenes de 18 a 26 años y entre los más adultos de 66 años o más. Sí, personas que deberían estar en el retiro encima. Efectivamente, si querés, ese grupo es particularmente triste lo que se está viendo, porque lo que vemos es un retorno a la actividad, un aumento de la tasa de actividad entre los mayores de 66 años o más, devuelto personas que deberían ser inactivas, que deberían estar jubiladas, que no deberían participar ya del mercado laboral, volviendo a participar del mercado laboral, y los puestos en los que se están insertando las personas de vuelta de 66 años o más que vuelven al mercado laboral son trabajos desprotegidos, es decir, no vuelven para ser, por ejemplo, no sé, una psicóloga que se había jubilado y que ahora retoma y tiene un par de pacientes, pero digo, que efectivamente mostraría que tal vez ese ingreso no está alcanzando, pero que trabaja en ciertas condiciones cómodas, si se quiere. Claro. Lo que estamos viendo es ingreso al mercado laboral de jubilados y jubiladas a trabajos de baja remuneración, de baja productividad, y por el otro lado, jóvenes en la misma situación, ¿no? O sea, una juventud donde el desempleo está altísima, 16% del desempleo oficial, dato INDEC, entre los 18 años y 26 años, y 27% total si le sumamos nuestro indicador de desempleo blue, y los que están ocupados en trabajos de vuelta desprotegidos. Me gustaría que vuelvas y nos expliques y profundices un poquitito más alrededor de esta idea del desempleo blue y las consecuencias, lo que ustedes vieron en el informe que armaron del Instituto Argentina Grande. Bueno, el desempleo blue es un indicador que construimos desde el instituto justamente para responder un poco a la pregunta de, o entendiendo que la reducción de los puestos de trabajo protegidos hoy no redunda en un aumento del desempleo, porque de vuelta la gente se la rebusca para salir a trabajar y hacen changas, y bueno, agarro el auto y salgo en Uber, agarro la bici y salgo en Rappi, o le cuido el hijo a un vecino, o salgo a cortar el pasto al vecino. Digo, el despliegue de ese tipo de trabajos, el que hace ese tipo de trabajos para el INDEC no es un desempleado. Y sin embargo, obviamente estamos viendo que son personas que efectivamente pueden formar parte de lo que entendemos comúnmente como desempleo, aunque para el INDEC, en la definición formal, no sean desempleados porque trabajaron por lo menos una hora remunerada la semana anterior. Entonces, ante la debilidad de ese indicador que se quedó viejo, si querés, un indicador que mide el desempleo, pero que se quedó viejo en su definición para el mundo actual, donde la gente
despliega distintas estrategias para autoemplearse, nosotros desarrollamos un indicador que le llamamos desempleo blue, que lo que hace es al desempleo oficial del INDEC sumarle un grupo de personas que nosotras denominamos como desempleo ampliado, que son personas que están subocupadas, que están buscando trabajar más horas, que cuando les preguntan si están buscando laburar más horas, responden que sí, y que las pocas horas que están trabajando, además, las hacen en trabajos precarios, desprotegidos, ¿no? Usando nuestro otro indicador. Es decir, lo que buscamos es un poco captar este fenómeno de personas que están trabajando muy poquitas horas en changas, en trabajos de muy baja productividad, de bajos ingresos y desprotegidos, pero que para el INDEC y que están buscando trabajo, es decir, que están buscando poder insertarse en otro trabajo que sea protegido, que sea una buena cantidad de horas, que les permitan subsistir, pero que para el INDEC hoy no son desempleados. Bueno, el INDEC identifica que la cifra oficial de desempleo del INDEC es el 7,8%. Nosotras con este otro grupo, sumando este otro grupo, identificamos un 7,7% más de la población económicamente activa. Entonces, sumando el desempleo oficial del INDEC del 7,8 más nuestro grupo de desempleados ampliados del 7,7, nos da un desempleo blue del 15,5%. En ese 15,5% entonces habría personas que efectivamente buscaron trabajo la semana antes de ser encuestadas, no lo consiguieron y no trabajaron ni siquiera una hora remunerada, que es la definición de INDEC, pero también personas que buscaron trabajo la semana anterior, no lo consiguieron, buscaron trabajar más horas, pero de todas maneras trabajaron en algún tipo de changa pocas horas en trabajos desprotegidos. Como para poder tener... Sí. No, Monse te habla. Te quería llevar a otro tema, ¿no? En el informe dice que en el primer trimestre del 2026 una mujer ganó 10% menos que un hombre por cada hora de trabajo. Sí, efectivamente nosotros lo que hicimos fue, venimos midiendo la brecha salarial horaria, es decir, por hora, cuánto gana más o menos una mujer contra una hora de trabajo de un hombre, promedio, ¿no? Lo que nos da es que desde 2024 está en picos históricos, en los últimos 10 años nunca había alcanzado los valores que alcanzó en 2024, en 2025 y ahora en 2026, que es alrededor en esos 3 años del 10% más para los hombres, es decir, un hombre por hora trabajada gana 10% más de lo que gana una mujer. Y nosotros lo que entendemos que está sucediendo ahí, cuando empezamos a controlar por otras variables, es que hay algo que tiene que ver con lo sectorial, que explica el deterioro de los ingresos femeninos en relación al de los masculinos. Y tiene que ver con, básicamente, las paritarias del sector de la salud y de la educación. Claro. 2 sectores de trabajo muy feminizados, es decir, que emplean a más mujeres que a hombres, y cuyas paritarias cierran según las paritarias estatales. Es decir, los trabajadores de escuelas del sector privado, las paritarias que pueden cerrar los gremios del sector privado, suelen ir en línea con las que pudo cerrar el sector público, que tiene más fuerza y más puja gremial. Lo que identificamos entonces es que la reducción del gasto público, que implicó una caída salarial de los trabajadores del sector público nacional de alrededor de 1/3 de su salario, además del 33%, redundó en una disminución del salario incluso en los trabajadores del sector privado de estas ramas, de vuelta, educación y salud, que son ramas que emplean a muchas mujeres. Entonces, sí, lo que identificamos es que la caída del gasto público y la reducción salarial en estas áreas implicó una reducción más generalizada de las mujeres, de las trabajadoras mujeres que trabajan incluso en esos sectores en el sector privado. Y relacionado a estos datos que estás diciendo, ¿no? Las mujeres, relacionado a la educación, las mujeres tienen que estudiar más para poder acceder a mejores trabajos y bajar un poco esta brecha económica, ¿no? que hay. Sí, efectivamente, y agrego, algo más en relación a lo que decía recién de la brecha horaria, además de la reducción salarial, o sea, la caída del gasto público implicó un aumento de la brecha salarial de género, pero además explica por qué el deterioro de las condiciones de trabajo es más marcado entre las mujeres, ¿no? Entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026, la cantidad de mujeres desprotegidas creció un 14% y la de los hombres un 9%. Aumentan ambos grupos, pero aumenta más marcadamente la desprotección entre las mujeres. Y esto se debe además a la reducción de la cantidad de trabajadores estatales, que impactó sobre todo entre las mujeres. En estos 2 años se perdieron 212.000 puestos de trabajo públicos,
de los cuales 132.000 eran mujeres. Entonces, la reducción del sector público impacta sobre esta población de dos maneras, por el lado de los salarios, pero también por el lado de la calidad de inserción laboral de esas personas. Y efectivamente, como vos decías, nosotras agregamos algo en el informe que nos parece que es más, no del corto plazo, sino que hace más al mediano y largo plazo de la inserción laboral, vista por la cuestión, por la variable género, que tiene que ver con un dato que es alentador en algún punto, que tiene que ver con la reducción de la brecha de la inserción laboral de las mujeres a medida que aumenta el nivel educativo. Es decir, las mujeres tendemos a tener trabajos más desprotegidos que los hombres, más informales, una tasa de informalidad más alta que los hombres. Sin embargo, esa tasa de desprotección se reduce a medida que aumentan los años educativos, para llegar a que las personas que tienen superior universitario completo tengan la misma tasa de desprotección si son mujeres que si son varones. Eso pone en valor la educación universitaria e indica particularmente, hoy en día hay más mujeres que hombres en las universidades y es racional si se quiere esa trayectoria de vida, porque a las mujeres nos rinde más, nos permite reducir esa brecha de informalidad, asistir a la universidad. Ahí pensaba, estamos hablando con Violeta Carreira del Instituto Argentina Grande. Una noticia alrededor de esto es, hoy se cerró una paritaria, que es la paritaria de casas particulares, con, claro, un aumento estimado para lo que queda del año del 8,9%, 8,7%, que lo pongo práctico, 1,9 en agosto, 1,8 en septiembre, 1,7 en octubre, noviembre, diciembre. En el sector son casi 1,5 millones, ahora un poquito menos, de trabajadoras de empleadas de casas particulares, 1,3 millones, se perdieron muchos puestos en lo que va del año. Claro, con esta paritaria que, si suma todo lo que va del año, va a ser 26, o sea, enero a diciembre va a ser un 26%, contra una inflación que evidentemente va a superar ese monto cuando llegamos a diciembre. Es obvio que un sector que tiene, como vos dijiste, está más feminizado, van a perder ingresos las mujeres, las trabajadoras mujeres, con relación, yo digo, ingresos pierden todos los trabajadores, pero en este caso más particular, ¿no? Sí, efectivamente, sin lugar a dudas, va a quedar por debajo de la inflación ese 26%. En lo que va del año ya acumulamos más del 19% de inflación. Y la caída salarial que vemos en rubros particularmente feminizados, también es verdad, se da a lo largo y a lo ancho, ¿no? Y es preocupante lo que viene sucediendo con el salario, más o menos desde fines de 2025, que había habido cierto repunte después de la caída de principios de 2024, y la verdad es que lo que va del año muestra mes a mes pérdida de capacidad de compra de todos los salarios, inclusive del sector privado registrado, que es el que tiene los mejores salarios de la economía. Ni hablar si nos ponemos a ver el sector público, que viene cayendo muchísimo el salario. Pero sí, efectivamente, afectados de vuelta, la desprotección laboral aumentó entre varones y mujeres, la caída salarial también, impacta a ambos grupos por igual, pero sí hay algo particularmente de cuáles son los sectores hoy más afectados por la caída salarial que hace que sea más duro entre las mujeres. Estimada Violeta Carreira Pereira, socióloga, integrante del Instituto Argentina Grande, alrededor de estos dos informes, desempleo blue y trabajo desprotegido que está pasando en la Argentina, te agradecemos un montón la comunicación con Punto Uno Stream en esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el pase con Francisco.